Vamos a compartir este mensaje que hoy el Señor nos envía y por título hemos puesto: tus acciones determinarán tus posesiones. Y vamos a hablar a nivel espiritual, no a nivel monetario. Tus acciones, las cosas que tú hagas en esta vida, van a determinar lo que tú vas a tener, no solo en esta vida, sino después que tengas que dejar esta tierra. Muchas personas están viviendo en el mundo y no saben ni siquiera hacia dónde se dirigen, cuál es la meta que tienen que lograr, o el camino que deben recorrer, o las cosas que deben hacer, y viven confundidas. Y por causa de esa confusión, como se debe seguir viviendo en la tierra, hacen lo que venga, lo que aparezca, lo que se les presente por delante, y muchas veces cometen errores terribles. Otras veces creen que están bien, pero ¿basados en qué? ¿Cuál es el patrón que les dirige? ¿Cómo pueden decir que están haciendo las cosas correctas si no tienen con qué evaluarse? Hay mucha confusión en la humanidad hoy en día, y personas están haciendo muchas cosas que creen que están bien y luego resulta que no era así, y vienen frustraciones. Pero hoy vamos a ver qué dice la palabra que tú y yo tenemos por delante y cuáles son las decisiones que debemos tomar, y basadas en qué, cuál es el patrón para estas decisiones. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios. Vamos a empezar allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, el versículo 10. Proverbios 4, verso 10. La palabra de Dios nos dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Me detengo allí. La palabra de Dios nos da consejos, nos enseña, nos instruye. La palabra de Dios. ¿Con qué enderezará el joven su camino? Con la palabra, con guardar la palabra. Tenemos que acostumbrarnos a ir a la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo, que es el maestro, que nos enseñe la palabra. Debemos venir con una actitud humilde delante de Él, a recibir, a ponernos a los pies de nuestro maestro. Y Él nos dice: hijo mío, hija mía, escúchame y no olvides lo que te estoy enseñando, porque te estoy enseñando cosas para que en la vida no tropieces. Cuando se presenten momentos que debes andar deprisa, no vas a tropezar, porque algo derecho se ha formado delante de ti, un camino recto que te llevará siempre hacia la vida. Guarda esa palabra. Si tú no estás leyendo la palabra con regularidad, quisiera animarte a que comiences a hacerlo regularmente. Lee la Biblia cada día, 1, 2, hasta 3 veces al día. Lee la palabra, acostúmbrate a meterte en la palabra, porque de acuerdo a los conocimientos que tenga de la palabra, entonces tu vida será bien dirigida, sin tropiezos y sin frustraciones. Dice el versículo 14: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Lo voy a repetir, dice: no entres por la vereda, por el camino donde están los impíos,
ni vayas por el camino de los malos. Y voy a saltar al verso 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando nos habla de mantener el camino recto, es el caminar espiritual. Está hablando de hacer las cosas que Dios dice que debemos hacer. Y cuando dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, está hablando que no nos apartemos del mandato bíblico, de lo que Dios ha dicho que nos conviene. Nuestra guía para una vida correcta, para una vida abundante, para una vida fructífera, nuestra guía es la palabra de Dios. Todo está allí. Muchos dicen, este es como el manual del fabricante. El que nos creó nos ha dicho, esto es lo que necesitas conocer y hacer para que el plan del fabricante, de tu creador, se desarrolle plenamente en tu vida y en la mía. Pero tenemos que conocerla y tenemos que aplicarla. Más adelante, en otro proverbio, en el capítulo 16, el versículo 7, dice la palabra: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre, cuando tus caminos son agradables delante de Dios, aquellas personas que no quieren saber de ti o que se vuelven tus enemigos, Dios los calma, los tranquiliza. En otras palabras, hará que tu vida se mantenga en paz. La paz que sobrepasa el entendimiento vendrá a ti cuando tus caminos sean agradables delante del Señor. Más adelante, en el versículo 17 de Proverbios 16, dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Es vida o muerte. El aplicar la palabra te puede llevar a una vida extendida, una vida abundante, una vida próspera, y los que se apartan de la palabra pueden ver una muerte temprana y una vida también que es muy dura de vivir. Más adelante el verso 25 nos dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Tú ves muchas personas caminando en la vida, ellos supuestamente están disfrutando su vida. Hay personas que tienen aún mucho dinero, muchas riquezas, y su corazón está vacío. Las riquezas no llenan ese deseo de sentirse realizado, satisfecho. Siempre hay una pregunta: ya lo tengo, ¿y ahora qué? Ya lo viví, ¿y ahora qué más? ¿Esto era toda la vida? ¿Para esto he estado viviendo? ¿Para esto estoy afanándome? Hay un sentir de insatisfacción cuando una persona está viviendo en un camino apartado de lo que dice la palabra de Dios. Pero toda persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, en este caminar que Dios ha trazado, su vida será siempre marcada por la alegría, por el gozo, por la paz. Vivirá una vida estable, se sentirá amado, podrá amar, no habrán esos conflictos internos por causa de lo que la palabra misma hace en el ser humano. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Muchas personas están caminando por estos caminos. Vaya por favor al Evangelio de Lucas. Veamos ahora cómo Jesús nos explica lo del camino recto y el camino equivocado. Lucas capítulo 13, el versículo 22 al 24, Jesús está predicando la palabra, enseñando toda verdad.
mostrando a las personas la realidad de la ley, de los mandamientos, viviéndolos en sí mismo, siendo testimonio. Dice el versículo 22 de Lucas 13: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Me detengo allí. Hay una inquietud, porque cuando uno mira el comportamiento de la sociedad que nos rodea, si comparamos la palabra con lo que hacen normalmente las personas, decimos: así no es que Dios quiere que viva el ser humano. Y viene la inquietud: ¿se perderán esas personas o se salvarán esas personas? Esta misma inquietud está con esta persona que le pregunta al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Porque según tú explicas lo que debe ser el comportamiento de las personas, así no es que se está viviendo. Entonces, ¿está perdida la gran mayoría? Jesús no le dice sí, Jesús no le dice no. Jesús le dice: preocúpate tú de entrar por la puerta angosta. Preocúpate para que tú no te pierdas, para que tú no te quedes, porque muchos procurarán entrar y no van a poder. Muchos pensarán que por vivir una vida que no es tan mala como las de otras personas, pues Dios tendrá que dejarlos entrar al cielo. Y tienen una manera de analizar la justicia de Dios a su conveniencia, no de acuerdo a la palabra. Pero tremenda sorpresa. Dice Jesús más adelante en el versículo 25: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Me detengo allí. Llegará el momento donde se cerrará la puerta. Todavía hay espacio para entrar por una puerta muy estrecha. Hay espacio y las personas se deben esforzar por entrar por esa puerta. La palabra dice que Jesucristo es la puerta. Jesús es la puerta. Pero para poder entrar por la puerta que Él mismo abre, hay ciertas condiciones que nosotros debemos conocer y obedecer. Pero es necesario que entremos por esa puerta, porque llegará el momento donde ya no habrá más oportunidades. La Biblia dice que llegará el día donde el Padre cerrará la puerta. Y los que no entraron, no van a entrar más. Ya se cerró la puerta, se acabaron las oportunidades. ¿Y quiénes son aquellos que no podrán entrar? Jesús dice aquí en el último versículo: aquellos que son hacedores de maldad. Los que hacen maldad. ¿Cómo definimos la palabra maldad? La palabra griega, estuve buscando, es adikia. Quiere decir lo que hacen lo inmoral. Los que violan la ley moral de Dios, en otras palabras. Aquellas personas que ofenden a Dios haciendo inmoralidades diversas. Dios dice: no van a entrar, se van a quedar fuera. Pero hoy vemos las inmoralidades como si fuera algo normal del ser humano. ¿Quién está en la tierra que no esté bien en los caminos del Señor y no esté cometiendo inmoralidades diversas? Casi todos afuera lo hacen. Por eso, a la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Jesús diría: si siguen así, son muy pocos,
pero la puerta todavía está abierta. Todavía hay una oportunidad. Vaya al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 13. Jesús profundiza un poco más en esto. Él nos dice, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay dos tipos de puertas entonces. Hay una puerta que Jesús llama estrecha y hay una puerta que Él llama ancha. Una puerta ancha que lleva a un camino ancho, pero ese camino ancho lleva a la perdición. No podrá entrar a la presencia del Señor, a morar eternamente con Él las personas que están caminando por ese camino ancho que lleva a la perdición. Jesús dice aquí, hay una puerta estrecha, entra por esa puerta. Busca remediar las cosas de tu vida cuando hay tiempo. Busca poner tu vida en orden mientras hay tiempo. El hecho de que tú estás escuchando estas palabras es porque tienes vida en la tierra todavía. Todavía hay tiempo. Pon tu vida en orden. Dice, entrad por la puerta estrecha, te dice el Señor. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. ¿De cuántos miles de millones de personas hay en la tierra hoy en día? ¿Cuántos estarán andando rectamente? ¿Cuántos estarán andando por ese camino angosto? ¿Aún cuántos habrán entrado por esa puerta estrecha? Muy pocos. Jesús dijo, son pocos los que la hallan. Hermano, hermana, tú y yo estamos aquí y estamos escuchando su palabra. Y el Señor nos dice que caminemos por ese camino angosto, porque ese camino nos lleva a la vida. Dependiendo de las acciones que hagamos en nuestra vida, nosotros tendremos entonces al final una posesión. Aquellos que caminen por el camino angosto llegarán a la vida, y luego veremos qué significa llegar a la vida. Y aquellos que caminan por el camino ancho estarán perdidos, y luego veremos qué significa también estar perdidos. Pero tú y yo debemos hoy meditar, pensar por dónde estoy caminando, qué tan fácil me está haciendo vivir hoy en día. ¿Está todo bien? Parece que no hay problemas con mi vida y con tu vida. No hay ningún inconveniente. El enemigo no se levanta. Él no tiene miedo de ti. Ten mucho cuidado, porque parece ser que tú estás caminando también en el camino ancho, donde todo el diablo lo deja tranquilo porque son de él. Al final todos van hacia donde él está. Pero él tiene muy en cuenta a aquellos que están en el camino estrecho, angosto, y les ataca y busca la manera de hacerles caer y trata de desviarlos. Pero como leíamos en el libro de Proverbios, si tú mantienes la palabra de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios nos dice, Satanás no puede desviarte, no puede contigo, no te puede engañar, porque la palabra vive en ti. Aleluya. Bendito sea para siempre el Señor. La palabra vive en ti. Cuando tú lees la palabra, cuando tú buscas comprenderla, analizarla, si hay algo que no puedes comprender bien, o le preguntas a un líder, o le preguntas a alguien que sea más avanzado que tú en los asuntos de fe, de la palabra, pero más que todo, la Biblia dice que tú tienes un profesor personal que está contigo siempre y está dispuesto a responderte cualquier pregunta que tengas. La Biblia dice que ese profesor personal se llama el Espíritu Santo. Él es el maestro. Él es el que enseña. Aleluya.
Bendito sea el Señor para siempre. Tú tienes al Espíritu de Dios contigo si tú has decidido entregar tu vida a Jesucristo. Si tú has decidido aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y has tomado la decisión de decirle a Dios: Dios, mi vida la entrego a ti, mi alma es tuya, yo quiero conocerte, yo quiero aprender de ti, te quiero obedecer. La Biblia dice que cuando hiciste eso y lo hiciste de corazón, Dios te recibió como su hijo o su hija. Y cuando te recibió así, te entregó también la salvación gratis, te permitió entrar al camino que va a su reino y también te dio las maneras para que puedas vencer en la tierra. Tienes al Espíritu, tienes la herencia, las arras de la herencia, tienes al Maestro contigo. Pregúntale y Él te va a enseñar. Hay algo que no puedes comprender, entra en oración, dile: Espíritu Santo, muéstrame, ¿qué quieres decir aquí? Créeme que Él te va a hablar, Él te va a enseñar. En la medida que tú lo buscas a Él, Él se deja hallar. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. El Espíritu Santo. Dios es tan bueno que sabe que nosotros, acostumbrados a vivir de manera desordenada, acostumbrados a llevar una vida que no es como a Él le agrada, Dios es tan bueno que nos capacita para que podamos cumplir con lo que Él dice que debemos cumplir, para que podamos caminar bien por ese camino estrecho y llegar a donde queremos llegar, a la vida eterna. Vaya al libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8 nos dice la palabra de Dios algo que tiene que ver ahora con la acción del Espíritu de Dios en tu vida y en la mía. Porque caminar por este camino sin el Espíritu es imposible, no se puede. Pero caminar por este camino estrecho con el Espíritu es posible, está lleno de satisfacciones, de victorias, pero también hay batallas que tienes que librar. Dios te va a hacer crecer, te va a hacer desarrollarte, te va a hacer que te vuelvas fuerte espiritualmente. Dice Romanos 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Analiza muy bien ese versículo, porque ese versículo es punto de controversia. Muchas personas toman solamente una parte del versículo y quitan otra parte para manipular la Biblia. La Biblia habla muy claramente que si tú estás en Cristo, no hay condenación para ti. Si estás en Cristo. No dice, si yo creo en Cristo, pero vives como si no creyeras en Él, así no vale. Creer en Cristo significa obedecerle a Él, vivir como Él dice que debe ser. Si Él es el Señor y tú crees de verdad que Él es el Señor, la palabra que dice el Señor hay que obedecerla. Si tú obedeces, significa que tú estás en Cristo. Y si estás en Cristo, tú estás siendo dirigido por el Espíritu Santo. Dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu te dirige. Cuando tú estás siendo dirigido, dirigida por el Espíritu, recuerda esto: ninguna condenación hay para ti. No hay temor a lo que venga. No hay temor en el futuro. No existe. Porque Dios te tiene guardadito, guardadita para Él. Porque tú eres de Él. Porque tú estás en Cristo. Dice el verso siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley. Andar en Cristo es una ley. Andar en la ley del Espíritu.
como el Espíritu dice que debemos andar. El Espíritu nos dirige, nos enseña, nos ayuda a aplicar correctamente sus mandatos. Pero a esas personas que viven conforme a su dirección, viven tranquilos en esta tierra. La Biblia dice que no tengas temor por lo que otros tienen temor. No tengas temor. No estés pensando en que a ti puede venir algo malo porque lo están anunciando en la noticia. Olvida eso, porque tú eres diferente. Tú estás en Cristo. Y Dios dice, no hay condenación contra tu vida. No hay. El que te acusa siempre está tratando de hacerte caer para tener una base legal y acusarte. Pero sabes, el Espíritu Santo que está en ti te hace fuerte, te hace ser sabio, te hace ser conocedor de sus artimañas y también te hace ver que tú no estás solo o sola, que tú puedes hacerle frente, que tú puedes resistir y tú sigues siendo dirigido o dirigida por la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu en ti te ha librado de la ley del pecado y te ha librado de la muerte. El pecado no tiene poder en tu vida cuando tu vida es dirigida por el Espíritu Santo. La carne no tiene poder en ti porque tú le has dado el derecho al Espíritu a que controle tu propia carne. Y dice, Señor, toma control de mi vida. Toma control de mi cuerpo, toma control de todo mi ser, aleluya, aleluya, aleluya. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué tú y yo podemos hoy resistir el pecado? Resistir al diablo. ¿Por qué Satanás podrá tratar de venir con toda su fuerza contra tu vida y la mía y no podrá lograr su objetivo? ¿Sabes por qué? Porque Dios envió a Jesucristo, su Hijo unigénito. Él siendo el Verbo divino, que por medio de Él Dios hizo todo lo que existe. El Hijo divino se hizo hombre y habitó en la tierra como un ser humano, dice la palabra, y vivió en cuerpo de carne como el que tú tienes y yo también, en un cuerpo similar al nuestro. Vivió una vida sin pecado, vivió una vida intachable. El diablo por ninguna manera pudo dominarle. Jesucristo venció toda tentación, fue tentado en todo pero sin pecado, y venció al pecado en su carne. Por tanto, al vencer al pecado en la carne y tomar victoria sobre Satanás, parte de lo que es su gracia es que nos da a nosotros la capacidad de vencer al pecado también en nuestra carne. Por eso el diablo no puede con nosotros. Aleluya. El que está en Cristo, nueva criatura es. Hay poder. El poder del Señor está en el creyente. Pero tenemos que vivir en el Espíritu, por el Espíritu, y no vivir obedeciendo la carne. La carne no te puede dominar si tú estás en el Espíritu. Y si tú eres un creyente, quizás que estás empezando los caminos del Señor, o que te has desviado y estás regresando a los caminos del Señor, y eres de los que dice, oh no, yo no entiendo esto porque mi carne me domina. Sí, yo creo en el Señor, yo sé, entregué mi vida, yo quiero agradarle, pero no sé qué me pasa, mi carne me domina. Te voy a dar algo que es muy fácil de hacer. Dale a tu carne una buena medicina. Se llama 3 días de ayuno y oración. Dásela a tu carne, no le des comida a tu carne, y dale pura Biblia y pura oración para que tú veas. 3 días, no más. 3 días orando al Señor, leyendo la palabra. No hay espíritu inmundo que pueda resistir que tú te mantengas así. Y vas a salir en victoria después de allí. Pero tienes que hacerlo y no te vas a morir. Bebe agua, pero no comas comida. Olvídate de esa dieta de Daniel. Métete en la dieta de Cristo y en la dieta de Moisés. No comida. 3 días y ya verás.
Verás cómo te pones fuerte en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la capacidad de vencer a ti también. No hay tal cosa como que el pecado fue muy fuerte. No, tú eres más fuerte, porque la Biblia dice que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. No lo avergüences. No le digas, tú no puedes con este pecado. Él te dice, claro que sí. Si tú te dispones a obedecerme, te voy a dar la victoria siempre. Dios te la quiere dar, porque el Hijo de Dios ya venció al pecado en la carne. Por eso nosotros tenemos victoria. Dice el verso siguiente, el verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿qué domina tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos tú piensas? Tú dirás, los que vengan. No, así no. Tú tienes que tomar control de tu mente, de lo que dejas entrar a tu mente. Por eso dice que los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne. Viene el pensamiento, tú lo recibes, el pensamiento se anida en ti, te hace convencer de que tú tienes que hacer eso y luego tú lo haces. Pero si tú piensas cosas del Espíritu, eso se viene a tu mente, entra a tu corazón y tú dices, tengo que hacer esto porque el Espíritu dice que yo tengo que hacer esto, y lo haces. Los que piensan cosas de la carne vivirán de acuerdo a la carne. Los que piensan cosas del Espíritu vivirán de acuerdo al Espíritu. Si tú estás mirando, por decir, muchos programas de televisión, ¿crees que es el Espíritu Santo el programador de todos esos programitas? ¿O será otro espíritu usando personas para tratar de dañar tu mente? Porque si daña tu mente, entonces tú vas a estar pensando según la carne quiere que pienses, y vas a hacer las obras de la carne. Entonces no va a estar siendo guiado por el Espíritu. Quizás entraste por la puerta estrecha, pero cuando estás caminando por el camino angosto, te estás tratando de salir por toda puertecita que encuentres. Y así no vale. Tienes que mantenerte firme, dejarte guiar solo por el Señor. Tú quieres crecer, tú te quieres desarrollar, tú quieres de verdad tener cosas gloriosas en esta vida y después de esta vida. Aquí está la clave: vive por el Espíritu, vive según el Espíritu Santo te indica, vívelo y tendrás siempre una vida en victoria. Dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo podemos nosotros andar por el camino angosto? Obedeciendo al Espíritu. Muy fácil. ¿Cómo puedo obedecer al Espíritu? Leyendo su palabra y pidiéndole que me instruya, que me hable, que me enseñe. Y luego el Espíritu es el ayudador. Él nos va a ayudar a que vivamos correctamente. No lo vamos a hacer en nuestra fuerza. Nosotros no podríamos vivir como el Espíritu quiere en nuestras fuerzas. La Biblia dice, no con fuerza ni poder, sino por tu Espíritu. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos motiva a vivir correctamente, el que nos consuela cuando las cosas no salen muy bien, que creemos. Él nos consuela y nos enseña por qué permitió esto. Y la Biblia dice, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar en nosotros. Aleluya. Él lo quiere hacer. Bendito sea su nombre. El Espíritu Santo. El ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. Piensa desde el que estás en serio en los caminos del Señor. Digo en serio porque hay muchas personas que lo han cogido muy a la ligera. Oh, sí, yo soy cristiano el domingo.
pero en cualquier día de la semana te ven, no pareces un cristiano, pareces otra cosa. Mejor no digas que eres cristiano porque vas a dar un mal testimonio allí. Ok, solo digo que soy cristiano en la iglesia. Y si te mueres un día de la semana, ¿qué va a pasar contigo? No te vas a morir solo un día domingo para irte con Dios. ¿Qué estás haciendo tu vida en la semana? ¿Qué estás haciendo? ¿En cuál camino estás andando en la semana? Jesús dijo, el camino angosto es el que lleva a la vida. Pocos son los que lo hallan. Déjame decirte, quiera Dios que tú y yo seamos de esos pocos. Quiera Dios que tú y yo podamos caminar cada día en ese camino angosto. Y sabes que sí podemos hacerlo porque cada día tenemos al Espíritu Santo. Cada día podemos andar en comunión con el Espíritu. Y Él no te va a dejar fallar. No te va a dejar fallar. Vaya al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice que es un requisito. Esto digo y requiero, dice Pablo, que ya no andes como los demás gentiles. ¿Y cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. Todo es una mente vanidosa. Se viven preocupando por cosas mundanas, por cosas de la vida. Tienen muchas cosas y nada les llena, nada les satisface. Solo quieren otras cosas, viven en competencia. Quieren siempre lo que otro tiene, viven con envidias. Dicen, no anden así. Esos otros gentiles que no conocen a Dios viven con la vanidad de su mente. Ustedes no. Ustedes vivan con la verdad de la palabra de Dios en sus mentes, con la verdad de Dios en ustedes. Vivan así. Dice el verso 18, hablando de esos gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Repito ese versículo. Los gentiles que andan en la vanidad de la mente tienen el entendimiento entenebrecido, viven en tinieblas, viven en una oscuridad terrible, palpable. No hay luz en sus vidas. Sus mentes están oscuras. Por eso tienen una mente dañada. ¿Y quién se la oscureció? El príncipe de las tinieblas. ¿Y por qué se la oscureció? Porque estaban expuestos a lo que ese príncipe les ponía por delante y lo recibían. Por eso están ellos expuestos a tantas cosas malas, porque tienen su mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios. Tú le hablas de Dios, dice, no, háblame mejor de comida o de trabajo. No me hable de esas cosas. No saben de Dios, no quieren saber de Dios. Pero tienen que darle cuenta a Dios algún día, pero no lo quieren ni creer eso tampoco. Están entenebrecidos. ¿Y por qué? Dice aquí, porque son ignorantes. Pero ¿por qué son ignorantes si la palabra es la verdad y se predica? O la pueden leer, porque no se preocupan ni ir a donde la predican, ni tomar el tiempo para leerla. Se mantienen ignorantes. ¿Y por qué se mantienen ignorantes? Porque su corazón está duro. Al final es el corazón duro entonces. Y por el corazón duro vienen todas estas consecuencias. ¿Y cómo se endurece el corazón? Resistiendo la voz del Espíritu. El Espíritu te dice algo y tú dices, no, eso es muy difícil, ya lo estás resistiendo. Lees la palabra, el Espíritu te dice, así es que debes hacer. No, ¿quién podrá? Eso es muy duro. Estás resistiendo al Espíritu y tu corazón se endurece. Y si se endurece el corazón, déjame decirte, cosas terribles pueden venir. Por lo tanto, sé sumiso a la palabra, obedece la palabra, vive de acuerdo a la palabra. Vuelvo a mencionar lo que leíamos en el libro de Proverbios. Hijo mío, te he hecho andar por camino recto
para que tu pie no tropiece si tienes que correr, pero obedécela, no te desvíes de la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Y luego, cuando tomamos la decisión de que el corazón nuestro sea ablandado, no lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo yo puedo ablandar mi corazón? Pero Dios mira tu intención, porque Dios conoce la intención del corazón. Y Dios dice, hay que darle otra oportunidad. Entonces Dios es que va a ablandar tu corazón. Dice que el corazón de piedra lo va a volver un corazón de carne. Dios es que hace eso. Dios viene en tu ayuda. ¡Aleluya! Maravilloso el Señor. Tantas personas que viven alejadas de Dios, que viven tratando de engañar a Dios o de negociar con Dios. Señor, te traigo esto, me voy a sacrificar allí, tú sabes, pero me dejas este poquito a mí. Cualquier poquito de tu vida que no le entregas a Dios, ¿sabes por qué no se lo entregas? Porque le está diciendo al diablo, oh, tienes derecho sobre esto en mi vida. Y luego el diablo viene a hacerte daño y tú dices, Dios, defiéndeme. ¿Cómo te voy a defender si tú le diste derecho a él en tu vida? Tú tienes que responder por tu propia vida. Pero si todo lo de tu vida tú le dices al diablo, no tienes arte ni parte en mi vida, toda mi vida es para Dios, todo mi ser es para Dios, para mi creador, y voy a vivir como él dice, ¿sabes? Dios va a hacer cosas grandes contigo. Podrás vivir una vida abundante. Una vida abundante no quiere decir de 300 años, quiere decir una vida plena. Cada día lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar la creación de Dios como nunca antes has podido percibirla. Vas a disfrutar la comunión con el Espíritu de Dios. Vas a tener una vida completa, llena completamente. ¿Por qué? Porque Dios es vida y la quiere impartir a ti. Para esto, déjate guiar por el Espíritu. Que tu corazón no siga más endurecido. Que Dios quite ya por fin de tu mente esa tiniebla que había, para que puedas mirar lo hermosa que es la vida, lo hermosa que es la creación. Dice el versículo 19, hablando de estos gentiles, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Son ciegos, son ignorantes, tienen el corazón endurecido. ¿Qué hacen ellos? A la lascivia, a lo que la carne pida. Mientras más fuerte pide, pues más lo quieren hacer. Y es terrible cuando uno mira a las personas que son esclavizadas en lo que es lascivia, inmundicia, pornografía y cuantas cosas hay hoy en día. Es terrible verlos a ellos esclavizados y cada día están más profundos, en un hueco más metidos, atrapados en las tinieblas. Cada día, dice, y lo buscan con avidez, quieren más, pero se están hundiendo cada día más. Pero no saben qué hacer. Ellos saben qué hacer, pero no quieren ceder. No quieren ajustar su vida a lo que Dios dice. Dice el versículo 20, mas a vosotros, a todos nosotros, nos dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo tenemos que vivir tú y yo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo primero, despojémonos del viejo hombre que está viciado. Todos esos vicios del pasado, malas costumbres, quítala, despójate de ellas. Aquellas personas que dicen, no puedo hacer mucho porque así he sido siempre, ese hombre tiene que morir para que pueda nacer otro. Y ese otro que va a nacer tendrá la capacidad de vivir diferente. ¿Y cómo puede nacer un hombre después que muere?
puede nacer por medio del Espíritu. Puede nacer reconociendo que ha vivido incorrectamente y reconociendo que hubo alguien que vivió perfectamente y decir: Dios, mi vida ha sido un desastre. Sé que no he vivido como tú has querido, pero hoy entiendo que hubo alguien que vivió perfectamente y que Él dice que si yo creo en su sacrificio, todas mis debilidades, todas las cosas malas que hice, Él me las va a quitar, me las va a borrar, va a hacer de mí una nueva persona. Yo quiero eso, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Y este nuevo hombre ya no tiene vicios, ya no tiene inmundicia, ya no le gustan esas cosas, las aborrece más bien. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, es santo. Dios fue que lo creó nuevo y lo dejó en el cuerpo viejo. En el cuerpo que antes vivía pecando, ahora hay dentro de nosotros alguien viviendo en nosotros que nos ayuda a fortalecernos, que nos ayuda a mantenernos firmes. Por eso dice: despójate de la vieja manera de vivir. ¿Se puede? Claro, solamente decídelo. Ese pecado que te tiene arrastrándote, tú dices: hasta aquí llegaste. Y viene la tentación: no más, te reprendo en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. No hay espíritu de las tinieblas que te puedan resistir cuando tú has tomado la decisión de caminar correctamente delante de Dios. No hay poder de las tinieblas que puedan contigo. Te lo digo en serio. Toma la decisión hoy de despojarte del viejo hombre que estaba viciado con deseos engañosos. Y dice el versículo 23: renuévate en el espíritu de tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo me voy a renovar? Por la palabra, otra vez, porque es la provisión de Dios, la palabra. En mi mente creía que algo era bueno. Acuérdese, hay caminos que al hombre le parecen correctos y al final son caminos de muerte. Pero antes me enseñaron esto, pero ahora la Biblia me dice que así no es. Ok, decido olvidarme de lo que antes creía y decido creer lo que la Biblia dice. Es una decisión. Tú decides creer lo que dice la palabra y por causa de esa decisión caminas de acuerdo a la palabra. Es lo que Dios dice: renueva tu entendimiento, renueva tu mente. Cosas nuevas vendrán a ti. Hay personas, si tú te pusieras a contar cada pensamiento malo que llega a tu mente durante el día y lo anotas en alguna libreta, 1, 2, 3, ¿cuántos podrías contar? Algunos dirán: incontables. Otros dirían: poquitos. Otros dirían: ninguno. Gloria a Dios por lo que pueden decir ninguno. Y qué bueno por aquellos que dicen poquito, porque ya están aprendiendo a vencer, a guardar control de su mente. Pero hay de aquellos que dicen: hermano, si Dios pusiera un micrófono, altoparlantes y un buen amplificador en tu mente, que lo oigamos todos, cada vez que viene algún pensamiento raro, ¿te reirías? ¿Te dirías: ese soy yo? ¿O agacharías la cabeza? Señor, ese fui yo? ¿Por qué? Porque tu mente, lo más probable es que recibe influencias del mundo de las tinieblas. Estás expuesta al mundo de las tinieblas. Hoy en día, por muchos medios, las tinieblas están tomando control de las mentes de los seres humanos. Y hay mucha inmundicia por muchos medios de comunicación. Depende si tú estás expuesto a ellos, te podrían influenciar. Si tú no estás expuesto a ellos, ¿cómo te van a influenciar? Escapa por tu vida, aléjate de esas cosas que te quieren arrastrar al mundo, que quieren que te pierdas. Renueva tu entendimiento, porque Dios te va a ayudar a hacerlo. Y dice el versículo 24: además de eso, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Entonces sí, dice, vístete del nuevo hombre. La palabra hombre aquí es genérica, es hombre-mujer, es ser humano. Vístete de Cristo. Donde quiera que tú vayas, las personas sabrán que tú eres diferente. Para que se burlen de ti, si quieren que lo hagan, pero no es para eso, es para que Dios siga agradado de ti. Es para que Dios te siga mirando y te siga aprobando. Es para que Dios pueda seguirte ayudando a caminar por ese camino angosto. Los que se ríen de ti solo te dicen que ellos están en el otro camino. Eso es todo. Y que algún día, si no se arrepienten, se van a perder. Cuando tú estás bien con Dios y alguien viene a hacerte la vida imposible, ora por esa persona, porque esa persona está en otro camino. Y solamente hay dos caminos. Si tú estás por el camino correcto y la otra persona te lleva a la contraria, es porque está caminando por el otro lado. No lo envidies, más bien dile: Dios, abre su mente, quítale esa nube negra que tiene en su entendimiento. Señor, ablanda ese corazón y ora por esa persona. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra de Dios: para aquellos que caminan en el camino correcto, que andan por el camino angosto y entraron por la puerta estrecha, dirigidos por el Espíritu, después que pase el tiempo terrenal, viene algo maravilloso para esas personas y algo muy triste para los demás. Versículo 1 de Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y voy al capítulo 22, verso 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Jesús dijo: esfuérzate por entrar por esa puerta estrecha. Esforzaos, esfuérzate. Afuera hay muchas cosas que te quieren llamar la atención y muchos andan por ese camino. Dios te dice: uy, no vayas por ese camino. Apártate del camino de los impíos, no andes con ellos. Su camino es de perdición. Ellos no van a entrar a la nueva Jerusalén. Ellos no van a entrar a la ciudad de Dios. Ellos no van a participar por la eternidad con el Dios eterno. Ellos serán echados fuera. Recuerda cuando Jesús decía que cuando el Padre cierre la puerta, podrán decirle: Padre, ábreme, porque tú comiste en la plaza y tú enseñabas. Y dice: no los conozco. Hacedores de maldad, adiquia, violadores de la ley moral, gente inmoral, hacía tantas cosas terribles. Aquí lo dice otra vez: esos quedarán fuera. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho a entrar a esa santa ciudad. Dichosos, porque allí no habrá lágrimas, allí no habrá dolor.
Las paredes de la ciudad son de diamantes, de piedras preciosas. Las puertas de la ciudad son de perlas. Allí no necesitarán más la luz, porque Dios estará en medio nuestro. Y Dios es la luz que iluminará para siempre. Aleluya. 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 Por lo tanto, dependiendo de tus acciones en la tierra, serán tus posesiones cuando dejes esta tierra. Si tu posesión tú quieres que sea en el cielo, disfrutando la herencia de Dios, entonces entra por la puerta estrecha y camina el camino angosto, siendo dirigido siempre por el Espíritu de Dios. Pero si te descuidas, recuerda, Dios es justo. Dios no va a hallar inocente al culpable. Dios hace misericordia al que se arrepiente, pero al que sigue de corazón duro, entonces tiene que obrar con justicia y echarlo fuera para siempre. ¿Quieres vivir tu eternidad al lado de Dios, en esa ciudad santa, donde no hay lágrima, ni dolor, ni muerte, ni aflicción? ¿O quieres vivir tu eternidad al lado de Satanás, los demonios caídos, todos esos espíritus inmundos que le obedecen y todos aquellos que han vivido vidas terribles aquí? ¿Dónde quieres vivir tu eternidad? Todos dirían, en el cielo. No es decirlo, es vivirlo. Es de acuerdo a lo que tú hagas, a tus acciones, que tú serás dirigido por algún camino. Tomemos conciencia, hermanos queridos. Depende de nosotros, porque ya Dios ha hecho su parte. Jesucristo ya vino, ya murió, ya venció. Dios nos extiende la invitación a todos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Voy a seguir por el camino ancho o voy a decidir entrar ahora por la puerta estrecha y caminar el camino angosto que me ha de llevar a la vida? Te sugiero y te ruego que lo hagas así, por tu bienestar eterno, por tu bienestar espiritual, para vergüenza del diablo que tanto daño te ha hecho y para la gloria del Hijo de Dios que tantos favores te ha hecho. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor.